Voy a grabar la clase y damos inicio. Bueno, entonces hemos llegado a la última lección de esta clase. Como dije al inicio, con un poquito de tristeza porque ya es la última clase, pero lleno de gozo al saber que el Señor nos ha alimentado a través de su palabra, nos ha alimentado espiritualmente a través de su palabra y nos ha llenado de valor espiritual para compartir con otros el Evangelio. Ha sido de gran bendición para mí en lo personal estudiar junto a ustedes estas 8 lecciones, la historia de Hechos. Hemos leído bastante, hemos aplicado a nuestra vida y hemos conocido de cerca el ministerio de la iglesia primitiva en la fortaleza espiritual de los discípulos de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, específicamente el apóstol Pablo, al momento de compartir el Evangelio. La lección 8, los últimos días del apóstol Pablo. Me encantó la introducción que hizo el pastor Andrew Johnston. Verdad que, ¿qué haríamos nosotros si de pronto nos enteramos que nos quedan pocos días de vida? ¿Verdad? El apóstol Pablo se enteró de eso, pero él en vez de amargarse, de afligirse, de quejarse, continuó proclamando valientemente el Evangelio. Hoy el enfoque será en Hechos capítulo 28, 16 al 31, la última parte de Hechos. Empecemos con una oración pidiendo que sea Dios a través de su palabra, que sea su Espíritu el que nos dé la sabiduría, el entendimiento y también la humildad para aplicar su palabra a nuestras vidas. Oremos. Señor Dios Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo, te doy gracias porque hiciste que el cielo fuera posible para los pecadores. Te pido que me sostengas en la fe hasta el último de mis días, para que también yo pueda tener la confianza que tuvo Pablo y sepa que mi hogar es el cielo contigo. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, los objetivos de la lección 8 son los siguientes, dos nomás. Usar el método de las 4C para leer y entender Hechos 28, los versículos desde el 16 hasta el 31. Y al fin concluimos considerando las estrategias de Pablo y vamos a elegir las que nos haya llamado la atención. Muy bien, antes de hacer un resumen de los viajes misioneros del apóstol Pablo, bueno, del tercer viaje misionero del apóstol Pablo, les voy a hacer la pregunta: ¿qué fue lo que más le llamó la atención del texto bíblico que nos tocó leer cuando el apóstol Pablo finalmente, después de esa odisea, después de ese viaje largo que duró meses, finalmente llegó a Roma? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Dónde vivió? ¿Qué hizo durante ese tiempo? Cuéntenme, hermanos, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué fue lo que a ustedes les hizo pensar, meditar un poquitico en esa actitud del apóstol Pablo? Cuéntenme, hermanos. Ya estamos en la parte final, cuando finalmente Pablo llega a Roma. Voluntario, una voluntaria. Querido Jimmy, adelante, hermano. Pastor, cómo el Señor permite que él no pase por persecución y por pruebas, al igual que él fue que persiguió a los apóstoles, le tocó vivirlo a él también en carne propia para que pueda entender la obra, ¿no? Muchas veces el Señor también nos permite a nosotros que vivamos circunstancias o momentos para que nos sirva como enseñanza en vida propia, para poder nosotros llevar el mensaje también, no solamente con las palabras, sino con nuestra propia experiencia. Ya que muchas veces, a veces predicamos y nos dicen, pero tú lo has vivido, me ha pasado, ¿no? Predicarle a veces a un hermanito que ha tenido una pérdida familiar y me dice, pero tú no sientes el dolor que yo siento. Entonces me ha pasado a mí una anécdota, yo pedí al Señor que me permita predicar en hospitales y Mm, me tocó predicar a mi abuelita cuando estaba falleciendo. mm, sí. Entonces, eso me sirvió en parte.
eh, porque podía comprender el dolor de otra persona. Entonces yo veo que al apóstol Pablo también se le permitió pasar por persecución y por problemas para poderlo vivir ¿no? En persona estas pruebas y poderlo fortalecer en su fe. Amén. Amén, Bien pastor. dicho, hermano. Sí, no hay nada más genuino que ser empáticos con los demás cuando hemos pasado situaciones similares, porque realmente podemos entender, no solamente decir, ah, lo siento mucho, la pérdida de un ser querido, cuando de pronto no lo hayamos experimentado en carne propia. Gracias, Jimmy. ¿Alguien más? ¿Qué fue lo que a usted le llamó la atención de los últimos días, si se podría decir, de la primera encarcelamiento del apóstol Pablo? Querido José, luego vamos con Pedro Pablo. Pastor, bueno, como para no extendernos demasiado, la atención se centra en cómo la fidelidad inquebrantable de Pablo a su misión triunfa las barreras. Entonces, ¿cuáles son esas barreras? Las cadenas que no lo encarcelaron, Ujú. el rechazo judío y los giros y el giro a los gentiles. Entonces, son como que los dos puntos centrales de esta situación que me llaman bastante la atención. Gracias, querido José. Muy bien, excelente, sí. El apóstol Pablo mismo dijo, la palabra de Dios no está en cadenas. Y vimos eso, el apóstol Pablo seguía compartiendo el evangelio. Querido Pedro Pablo, adelante. No le escuchamos, querido hermano. De pronto no está conectado los auriculares con el computador. Todavía no le escuchamos, amado hermano. Bueno, ¿qué será? Algún pequeño detalle está ahí. Excelente, vamos a seguir. Ah, está lloviendo por eso. Querido Mateo, escuchemos. Mateo, ¿alguna cosita que le llamó la atención a usted? Este, Buenas noches, pastor. Buenas noches, querido hermano, bienvenido. Yo, yo siempre me he preguntado acerca de esta historia y muchas veces Pablo en sus diferentes libros, él hacía énfasis que sufría por causa del pueblo de Israel. En Ujú. su llamado, pues, en su llamado, cuando Jesucristo los llama, pues, en el versículo 15 del 9 ven porque instrumento escogido me para llevar mi nombre en presencia de gentiles y reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, lo que me llama la atención que es la misma situación que le pasa a Jesús cuando iba a ser crucificado, donde dice acá en el versículo 28, dice él, versículo 18, 28 y 18, dice, los cuales habiendo examinado me querían soltar por no haber ninguna causa de muerte. Lo que me llamó la atención, pues, es el mismo asunto que pasó el Señor Jesucristo, que Pilato lo quería soltar, pero por causa de los judíos, fue entregado. Es lo que entiendo acá Gracias. del versículo. Gracias, Miguel. Mateo, Gracias. excelente observación. Bueno, queridos hermanos, sí es una historia maravillosa y como dijeron ustedes, es la perseverancia en la proclamación del Evangelio. El apóstol Pablo no perdió no perdió el tiempo, ¿verdad? A los 3 días que llegó después de ese largo viaje, ya juntó a los líderes de judíos que estaban en Roma y ahí pues empezó a platicar, empezó a compartir con ellos el Evangelio. ¿Verdad? Muy bien, un poquito del tercer viaje misionero um, y su viaje a Roma. Vamos a ver cómo empezó todo, ¿verdad? El apóstol Pablo regresó a Antioquía a visitar a las iglesias que él había fundado para reafirmarles con el Evangelio, a ver cómo estaban. Pasó 2 años en Éfeso
el tiempo más largo que pasó ahí predicando. Muchos creyeron, inclusive dieron evidencias de creer en Cristo, que quemaron muchos libros de la magia, ¿verdad? Que habían ahí algunos gente de la magia negra y todas las otras magias y lo quemaron los libros, ¿verdad? También fue a Macedonia, luego fue a Tesalónica, Filipos, ahí estudiamos la historia maravillosa del carcelero de Filipo. Luego fue a Grecia, a Corinto, a Atenas, estaba por allí. Luego a Troas, también ahí pasó un tiempo despidiéndose. Una historia que resalta ahí es el joven que se quedó dormido y se cayó del tercer piso, ¿verdad? Y él, bueno, cayó muerto y Pablo pues lo resucitó. También se despidió en camino a Jerusalén, pasó por Éfeso, ahí se despidió de los hermanos, aconsejándoles a los líderes espirituales, a los ancianos de Éfeso, y regresó a Jerusalén. Regresó a Jerusalén con una ofrenda que llevaba para los creyentes de Jerusalén, porque estaban pasando hambre, una sequía terrible, y llegó allá y ahí comenzó todo. Lo acusaron de estar llevando a personas impuras al templo. Comenzó la acusación, luego le llevaron a, a las autoridades romanas, luego fue a Cesarea de Filipo, fue a otros lados y al fin, para hacer corta la historia, apeló a Roma, ¿verdad? Por eso fue a Roma después de un sufrimiento terrible, casi muere en el barco, ¿verdad? Que estaba rumbo a Roma y fue un largo viaje. Bien decían ustedes los sufrimientos, las incertidumbres que él pasó y todo eso era justo, no podían juzgarle de nada, no encontraban nada, eran calumnias, eran mentiras, engaños, el odio, que ya no era nomás ponerlo preso, sino matarlo, deshacerse. ¿Tá? No es más o menos un poquito el resumen del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y pues es una historia larga, ¿verdad? Para resumir. Muy bien, entonces, como ya hablamos un poquito sobre la historia del apóstol Pablo llegando a Roma después de ese largo viaje, lo primero que él hizo junto a los judíos, a los líderes allí, empezó a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Al principio escucharon atento. La primera cosa que Pablo quería saber es si ellos también se habían enterado de las calumnias, de las amenazas, de la persecución. Y ahí los judíos dijeron, no, no, no hemos escuchado nada de ti, no hemos recibido ninguna carta que nos muestre que has hecho algo, ¿verdad? Lo que sí hemos escuchado que hablan mucho de ti, de esa secta, ¿verdad? Y al fin, bueno, algunos creyeron y otros no creyeron. La misma historia de siempre, el rechazo al Evangelio. Sin embargo, en esta ocasión, como siempre, el apóstol Pablo les hizo una reverencia al profeta Isaías al decirle que sus oídos estaban tapados, sus ojos cegados, ¿verdad? Aunque tenían ojos, aunque tenían oídos, pero no veían ni escuchaban el mensaje de Dios. Entonces también resaltó la importancia de compartir el Evangelio con los gentiles. Pablo estaba encadenado, ¿verdad? Literalmente estaba amarrado hacia un soldado que lo custodiaba, pero menos mal que él estaba en una casa de arresto a domiciliario. Allí tuvo la dicha de compartir el Evangelio con muchas personas que llegaban a su casa a recibir su enseñanza. Bueno, esa es la historia un poquito del último texto bíblico para esta noche. Vamos, hermanos, a investigar la historia, vamos a identificar los personajes y aquí sí me van a ayudar, hermanos. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Vamos, querido Pedro. Ahora sí, hermano, esperemos que le escuchemos.
No se escucha. Raro, ¿ah? Siempre le hemos escuchado clarito y ahora no sé. Ahora sí, Ahora sí, hermano. perfecto. Excelente. Parece, ok, que la lluvia está muy fuerte, entonces veo que me está molestando. Bueno, los personajes serían Pablo, el principal, Félix, Festo, el rey Agripa, los soldados, Isaías, César, Ananías, el sumo sacerdote, judíos, fariseos y los saduceos. Ujú. Gracias, querido Pedro Pablo. Muy bien. Excelente. Otros personajes de los que ya mencionó Pedro Pablo, hermanos, hermanas? Muy bien, también podemos mencionar, ¿verdad? Los hermanos, Sí, los Vanina, hermanos, adelante, hermana. los hermanos de Roma. Los hermanos de Roma. Muy bien. A quienes mencionó Pablo en su mensaje. Mencionó A a... Lucas, a ¿Perdón? Lucas. Sí, bueno, sí, Lucas era el que escribía, ¿verdad? Pero también mencionó a Moisés y a los profetas. También compartió, obviamente, las palabras de Isaías, ¿verdad? También es un personaje, ah, y los gentiles. Con eso yo creo que ya tenemos una buena lista de los personajes. Podemos avanzar con los objetos. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia, querido Pedro? El barco, ¿sí? Ahora Ujú. sí. Sí, El sí, barco, adelante, hermano. la isla llamada Malta, Roma, etcétera. Excelente, hermano. Gracias por... Casa, fuego, casa, fuego. Muy Creo que bien. también, creo que también objeto. Ujú. Sí, sí, definitivamente, sí. Excelente. Sí, enfocándonos en la historia de Hechos 28, 16 al 31. Ahí encontramos las cadenas, ¿verdad? La cadena Ujú, que estaba. exacto. Ujú. También vemos que estaba en una casa Prestado. alquilada, ¿sí? También vemos las cartas, ¿verdad? Los judíos dicen eh, que no han recibido ninguna cartas informándole, ¿verdad? Que el apóstol Pablo estaba haciendo cosas en Jerusalén y que no lo reciben. Entonces puede ser esas cosas. También entre los objetos están lo que mencionó Pablo, una referencia de Isaías. ¿Qué objetos encontramos ahí? Los libros de la Biblia. Muy bien, los libros de la Biblia, sí. Ujú. Ah, la Específicamente, casa particular, sí. gracias a Pergamino. Dios. Caminos, muy bien. Él dijo específicamente, ¿verdad? Algo físico, algo que podemos ver y tocar. Los Los ojos, los oídos. oídos, tu corazón. Ajá, entonces esos son objetos, ¿verdad? Los corazones duros, le dijo. Oídos incapaces de oír, ojos cerrados. Entonces todos esos son como objetos, ¿verdad? Excelente. Muy bien, ¿dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió esta historia, hermanos, hermanas? En Roma, maestro Nixon. Roma, excelente. Muy bien, llegando a Roma, Llegando a Roma, sí. en una casa, en una casa alquilada, nos dice que se convirtió, si se podría decir, en un seminario o un cuartel de enseñanza, porque iban y venían, ¿verdad? Ahí lo recibía y eso vamos a ver que
Es una bendición de Dios que aunque Pablo estaba en arresto domiciliario, el evangelio se siguió proclamando. Querido Maximiliano. Sí, con un soldado de custodia también. Sí, 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 claro. Ujú, sí, pero tenía esa libertad condicional, ¿verdad? Obviamente es interesante, interesante analizar, ¿verdad? Que pasó mucho tiempo y todas las autoridades sabían que Pablo era inocente, pero lo tenían preso, ¿verdad? Entonces, porque no lo podían dejar libre porque tenía ese juicio, ¿verdad? Que tenía que pasar ante el emperador de Roma. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia, hermanos? ¿En qué parte de sus viajes misioneros estamos ahorita? José querido, y luego vamos con Melanie. Un segundito, pastor. ¿Me escuchan? Sí. Ujú. Bueno, correcto. Un segundito aquí que tengo problemita. Lo estamos escuchando muy bien, hermano. Listo, perfecto. Bueno, la historia, esta historia es narrada, no ocurrió en un solo día, sino que abarca un periodo de tiempos importante. Entonces yo los anoté aquí como llegada y primeras reuniones. Ujú. Esto lo explica, o sea, las llegadas y primeras reuniones, periodo principal de la historia. En cuanto a la datación histórica de este evento, la mayoría de los estudios comentaristas dicen que fue alrededor de los años 60 a 62 después de Cristo. Pues aquí la historia describe un ministerio que se desarrolló durante 2 años consecutivos, aproximadamente entre el 60 y el 62 después de Cristo. Excelente, excelente, muy buena respuesta, hermano. Querida Melanie, ¿alguna cosita más que desea acotar? Eh, En ya, el adelante. segundo viaje misionero de Pablo, puede ser. Bueno, es el tercer viaje misionero, ¿verdad? Él regresa a Jerusalén y ahí comienza todo. Después, y el tercer Ser. viaje misionero, ujú, sí. Y también podemos decir, ¿verdad? Como bien Ah, mencionaba específicamente José, después de 3 días de llegar a Roma. Llegó 3 días y enseguida pues, llamó una reunión junto a los personajes, a los judíos de Roma, y ahí comenzó. También un periodo de 2 años, ¿verdad? Porque 2 años duró allí hasta que al final le concedieron la libertad. Bueno, hermanos, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema identificaron ustedes? ¿Alguien más tenía la mano levantada? ¿Qué problemas identificaron ustedes? José, adelante, hermano. Bueno, aquí vemos un problema que es de origen, que es la resistencia y división. Eso, o sea, si nos vamos a Gálatas, es casi toda la explicación de Gálatas. Es la resistencia y división de los líderes judíos de Roma para aceptar a Jesús como el Mesías. Ujú. Inclusive, si tenemos en cuenta el testimonio de Pablo, lo cual lleva a declarar que el mensaje de salvación se dirigía prioritariamente a los gentiles. Entonces, vemos aquí cómo es rechazado. Entonces, ¿qué podemos decir? Que es un problema de incredulidad de gran parte del pueblo judío o de judíos de Roma ante la predicación del evangelio que estaba en ese mismo Pablo tratando de actuar. Gracias, José. Definitivamente, ¿verdad? Se juntaron, hablaron con Pablo, todo les parecía bien, pero ya cuando tocó el momento de escuchar el mensaje del Mesías, de la salvación por la obra redentora de Cristo, no creyeron. ¿Ah? Gracias. ¿Alguien más? Nuestra hermana Marina nos dice, el primer encarcelamiento, la incredulidad y la división en Roma. Querido Pedro Pablo, adelante, hermano, y luego vamos con Anet. Bueno, más exactamente el problema surgió sobre la resurrección. Todo iba bien hasta que se habló sobre la resurrección y por ende hubo
discrepancia entre los fariseos y los saduceos. Por ser fariseos, los fariseos estuvieron a favor de Pablo y los demás estuvieron en contra. El tema principal fue la resurrección. Ujú. Gracias, hermano. Sí, dice el texto que algunos creyeron y otros no. Entonces había como eh, discusión, se negaron a creer, ¿verdad? Gracias. Querida Neta, adelante. Sí, sí, como dijo el hermano, entre la división de los judíos en Roma respecto al manejo, al mensaje de Pablo, algunos creyeron, pero la mayoría lo rechazó. También muestra que a pesar del rechazo, Pablo permaneció 2 años, arrestado domiciliario. Gracias, Anet. Muy bien. Ahí está. Entonces los enemigos del Evangelio se encargan en hacer que no se proclame la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, se resuelve el problema que mencionamos, el arresto domiciliario de Pablo, la incredulidad de los judíos. Eso, José. Bueno, quiero como que hay que explicar algo práctico y directamente práctico. Se resuelve en un sentido teológico, sí, se resuelve en un sentido teológico de la misión, o sea, la que estamos hablando de Pablo, aunque no se resuelve en el sentido de una conversión masiva de los líderes judíos. Entonces, ¿cómo se pueden resolver aquí? ¿Cómo se resuelve en el pasaje? División y cierre de la discusión. Este está en el versículo 24 y 29. Y resolución de la misión en el versículo 28. Resolución de la circunstancia personal, versículo 20 y 31. Entonces, aquí vemos que el resumen del problema de la obstinada incredulidad judía se resuelve al reafirmar la voluntad de Dios de llevar el mensaje de salvación a los gentiles. Aquí se asegura que el evangelio continuará sin ser detenido por la oposición. Esta es la mayor acción que se puede encontrar aquí. Gracias, querido hermano. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más? Bueno, pues Querida Marina. ahí lo que vemos es que se resuelve parcialmente, ¿verdad? Porque realmente seguía el rechazo, pero él continuaba, o sea, él no se dejaba llevar por la adversidad que tenía, sino que él continuaba llevando la palabra. También vemos que lo dejan predicar. Gracias, Marina. Excelente. Okay. Entonces, ¿cuál era el Pastor, propósito de Satanás en este caso específico? pastor, Sí. pastor, Querido ¿puedo Adrián, participar? adelante. Por supuesto, hermano. Buenas Adelante. noches, que Señor le bendiga a todos los hermanos también. Bueno, examinando los pasajes desde la acusación que deshicieron el concilio, los fariseos y saduceos en el consejo, ellos levantaron falsos testimonios contra Pablo porque lo que querían era matarlo, eliminarlo. Y lo que sostenían la secta de los fariseos era que Pablo había incumplido la ley y que también había atentado profanado el templo al presentarse a hacer sacrificio eh, con un gentil, ¿no? Entonces, de eso lo acusaban. Y Pablo ejerce su defensa, ¿no? Argumentando de que él era fariseo, pero que también era romano, ¿no? O sea, tenía la nacionalidad romana. Y que él en ningún momento había eh, infringido la ley, más bien era un cumplidor de la ley, pero que en buena cuenta le acusaban de haber creído, ¿no? En el Señor Jesús. Y él en su defensa relata todo lo que hemos visto cuando el Señor se le aparece, ¿no? Y lo nombra para que él sea su testigo y hable de la salvación, el arrepentimiento y la vida eterna. Pero algo que a mí me llamó mucho la atención es que a Pablo se le aparece el Señor prácticamente 3 veces. En el capítulo 23, verso 11,
Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. O sea, el propósito del Señor era de que Pablo vaya a predicar en Roma, ¿no? Luego después ya en la misma, en el verso, ¿dónde está? Un momentito, por favor. Dice, en el verso 27, perdón, capítulo 27, verso 20, 23, ¿no? Dice, me parece que esto fue antes del naufragio, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparejas ante César, y aquí Dios te ha concedido todo los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que seré así como se me ha dicho. Con todo necesario que demos, es necesario que demos en alguna isla, ¿no? O sea, cuando ya se había producido, por los vientos que se habían levantado, el Señor había desviado la nave, ¿no? Que después lo lleva al naufragio. Algo interesante porque el espíritu de Pablo como, como judío que era también, era llevar el evangelio a los judíos, pero ellos no entendían, como después lo revela el profeta, él mismo en su último discurso, de acuerdo a la profecía, ¿no? En el capítulo 28, verso 26 en adelante, hasta el 26-27, ¿no? Pero el Señor Jesús le había encomendado a él que vaya a Roma, ¿no? Y él le dijo, de todas maneras vas a ir a Roma. Y vemos acá la intervención de Dios, así como lo hizo en Nínive con Jonás. A Jonás le dijo, vas a ir a Nínive, pero Jonás quería hacer otra cosa, ¿no? Pero cómo Dios cumple su propósito siempre en nosotros, a pesar que a veces no entendemos, y provoca ese naufragio, esa tormenta, ¿no? En el caso de Jonás, y lo avientan al mar, ¿no? Y bueno, ya sabemos que la ballena dice que se lo asume en su vientre, luego después lo reja, ¿no? Lo arroja, y luego Jonás cumple el propósito inicial que le había dicho Dios, vaya, que tenía que ir a Nínive. En este caso Gracias, también, querido Adrián, muy excelente comentario. Gracias por el resumen de la historia de las protección de Dios. Bueno, Dios estaba pendiente para terminar, vemos que el problema se resuelve precisamente porque Pablo hace una excelente defensa, ¿no? Y hace ver, pues, de que las acusaciones eran falsas, ¿no? Que se había tramado toda una mentira para poder eliminarlo. Amén. Gracias, Adrián. Muy bien. Excelente. Entonces se resuelve el problema por intervención divina, ¿verdad? Dios preparó absolutamente todo para que el evangelio, la misión que Dios le había encomendado a Pablo, se difundiese, aunque Pablo estaba en cadenas. Eso no fue un impedimento. Todavía proclamaba valientemente el evangelio. Entonces se resolvió el problema de una forma maravillosa. Los enemigos del evangelio quisieron callarle a Pablo, quisieron ponerle preso, quisieron matarle, ya mencionaron ustedes, pero Dios era fiel a sus promesas y Dios era fiel a lo que le había dicho el apóstol Pablo, y era la fidelidad de Dios la que llevó a que muchos creyeran en él, ¿verdad? En Dios. Muy bien, entonces vamos a la parte de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, de identificar nuestro pecado y regocijarnos en el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el punto principal de esta historia? ¿Qué título le daría a usted? ¿Cuál es el centro centro de esta historia, verdad? ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Qué mensaje nos está dando Dios con esta historia bíblica?
Querida Varina, tiene el micrófono abierto. Pues aquí lo que vemos, profesor y estudiante, es que Pablo no se dio por vencido en ningún momento. Insistió, persistió y continuó llevando la palabra. Nada lo detuvo. Aún preso con cadenas y todo, continuó hablando la palabra. Debemos de hacer lo mismo. Es un buen, ¿cómo le diría? Es un buen apóstol para imitar. Gracias, querida Varina. Muy bien, excelente. Entonces, nada lo detuvo, ni las cadenas, él mismo decía, la palabra de Dios no está encadenada. Excelente. ¿Algún otro título, algún otro punto principal? Melanie. Yo diría que nada puede detener la obra de Dios, por más impedimento que se levante en contra de todo lo que el Señor quiere hacer, siempre el Señor termina dándonos la victoria. Cuando el Señor quiere, nos encomienda algo así como a Pablo, el Señor siempre se glorifica, por más que se levante, es más poderoso nuestro Dios y siempre está, Él es quien pelea por nosotros, quien nos defiende. Amén, hermano. Bien dicho, ¿sí? Me encanta eso, que Dios pelea por nosotros. Dios abre el camino para que nosotros lleguemos donde Él quiere que lleguemos, ¿verdad? Querido Pedro, luego vamos con Maximiliano. Pablo no vio problemas. Pablo en todo lo que vivió, vio fue oportunidades. Amén. Me encanta eso. Pablo no vio problemas. Por todo lo que pasó, vio oportunidad de compartir el Evangelio. Maximiliano. Amén. Podemos decir también que debemos de persistir, resistir ante las adversidades del rechazo del- de cuando se transmite el mensaje, porque Pablo en todo tiempo podemos ver en la historia que en todo tiempo como que fue muy rechazado en muchas áreas, pero él asimismo siempre persistió, siempre resistió ante todas las adversidades que se le presentaron y bueno, y poder decir, ¿no? He terminado la carrera, he ganado la buena batalla de la fe y esa forma de él teológica ver el mensaje de la cruz de Cristo es tremendo y cómo lo podemos poner por obra en nuestras vidas también, ¿no? Un gran ejemplo. Gracias, gracias, querido hermano. Muy bien. José. Pastor, no sé si de pronto me está adelantando a la otra pregunta, pero especialmente el conflicto entre Pablo y los líderes judíos de Roma revela que hay muchos pecados que son muy relevantes para la condición humana y nuestra vida actual. Entonces hay varios títulos que podemos sacar. Los pecados presentes en la historia, la pasión y contienda, o sea, pasión y contienda, es la división. Y aquí viene este puntico, sí me gustó bastante, orgullo religioso y etnocentrismo, que aunque no se menciona explícitamente, su resistencia se basa en el orgullo del pueblo escogido y el rechazo a la idea de que la esperanza de Israel, Jesús, pudiera ser predicada por un prisionero abierta también a los gentiles. Entonces, es una situación bastante como que directa, esta orgullo religioso y la parte etnocéntrica. Gracias, hermanos. Excelente. Muy bien. Wilmer también nos dice, Dios cumple todos sus propósitos para llevar en las personas, para llenar en las personas su mensaje a todas partes, para llevar el mensaje a todas partes. Sí, excelente, excelente. Entonces ya dijeron ustedes que nada pudo impedir el propósito divino de compartir el Evangelio, ¿verdad? El apóstol Pablo no paraba, compartía, compartía a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Excelente. Ahora, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida, verdad? Yo, ¿cómo afecta a mí personalmente esta historia como la ley como un espejo? Dios me exige algo que yo no puedo cumplir. Yo he ofendido a Dios en pensamiento, palabra y obra. La ley específica, la ley con todo su rigor, ¿verdad? Ya vi a los romanos que rechazaron, pero ¿qué tal nosotros? ¿Qué pecado vemos aquí?
¿Qué pecado vieron, hermanos, ustedes? José, querido, adelante. Luego vamos con Melanie. ¿Usted el micrófono? ¿Cómo siento en mi corazón? ¿Cómo veo esta situación? Eh, Esto me invita, todo esto me invita a examinar la forma en que yo puedo responder a la verdad de Dios o a las verdades incómodas de mi vida. Entonces, tengo un corazón endurecido y credulidad intencional. Es el pecado de la ceguera selectiva. Me pregunto, ¿hay alguna verdad en la Biblia que he decidido ignorar porque me resulta incómodo? ¿Soy una fuente de división? A veces puedo hablar y no sé si mis palabras pueden herir a otros o pueden causar una situación de separación. O puedo usar mi identidad, inclusive a veces como profesor, puedo usar mi identidad o mi conocimiento para justificar un rechazo. Entonces, esto a veces lo tenían los judíos y a veces también lo tomo como una parte de mí y me cuestiono para ver si todo eso me está sucediendo a ti. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí esto me sirve como una reflexión ya de toda esta predicación de Pablo, perdón. El único que veo aquí un estorbo fue el que el hombre se puso, como digamos, no sé explicarlo. Como digamos, bueno, vamos a dejarlo ahí porque no me quiero como que Gracias. enredar. No, tiene toda la razón, ¿verdad? Cuando el apóstol Pedro les mostró la ley de Dios, dice, ustedes conocen las escrituras, son maestros de la ley, son judíos de pura cepa, ¿verdad? De nacimiento, conocen las escrituras y están taponados sus oídos, están ciegos, corazones tercos, ¿verdad? Bien dijo Isaías de ustedes, ¿verdad? Entonces, esa es la ley. Y a veces, como decía José, nos pasa a nosotros, me pasa a mí también, ¿verdad? Entonces, sí es un excelente texto que me muestra una radiografía. Escuchemos a Melanie, luego vamos con Pedro, Anet, Miguelina y todos los demás hermanos que participen. Bien. En el del verso 26 al verso 28 habla de un corazón endurecido. Un corazón, muchas veces, son cosas que no acontecen, que muchas veces no oímos lo que el Señor nos dice, nuestros oídos están cerrados, como dice el verso acá, y no podemos ver al Señor porque tenemos nuestro corazón endurecido. Y son cosas que muchas veces nos pasan a nosotros mismos. Y por ahí, o queremos hacer oídos sordos muchas veces a lo que el Señor nos demanda o nos pide. Definitivamente, Melanie, bien dicho, hermana. Escuchemos a Pedro Pablo y luego vamos con Anet. Y creo que nos suele pasar igual que los saduceos, rechazamos y no creemos. Y al no creer, pues realmente se cumple lo que dice capítulo 28, que el maestro Nixon ha hablado constantemente. Teniendo oídos, no vemos, y teniendo oídos, no escuchamos. No ponemos en práctica, dudamos de lo que Dios nos ordena por medio de su palabra y por medio de sus siervos. Entonces yo diría que es más el pecado de creer y rechazar la palabra de Dios. Sí, querido hermano, bien dicho. Anet y luego vamos con Miguelina también. Anet, querida, el micrófono para que la escuchemos. Anet, bueno, vamos con Miguelina mientras Anet, ahora sí, Anet, adelante, hermana. ¿Sí se escucha? Sí, adelante, Anet. Sí, la resistencia al Espíritu Santo y el rechazo de la salvación, perdón, de Dios en Cristo. A veces nos resistimos, ¿verdad?, en querer escuchar, como lo dijeron los demás hermanos, para no extenderle más, pues casi ya la mayoría lo han dicho. Gracias, Anet. Miguelina, adelante, hermana, la escuchamos. El micrófono. Miguelina, el micrófono, por favor. La indiferencia
la indiferencia de las personas todas alrededor, de los judíos, a las autoridades también, la indiferencia a lo que están viendo como cierto, que están viendo la realidad, están viendo un predicador que está hablando de Dios, que es real, que es verdadero, y, y ellos siguen indiferentes, y pues nosotros igual, así nos pasa a veces, somos indiferentes a las cosas que pasan y no nos damos cuenta que Dios nos está hablando. Gracias, Miguelina. Gracias por las aplicaciones de la palabra de Dios. También Marina nos dice la dureza de nuestros corazones. That's, la dureza del corazón del pueblo a la palabra, la resistencia de la salvación para los gentiles. Muy bien, excelente. Entonces hemos aplicado la palabra de Dios a nuestras vidas, la ley como un espejo, cómo hemos fallado, cómo hemos ofendido hacia los demás. También podemos pensar que si hay obstáculos, nosotros tratamos, ¿verdad?, de compartir el Evangelio, pero a la primera, el primer reto, la primera barrera, el primer regaño, el primer insulto, la primera que nos juzga, ya no vamos más, ¿verdad? Entonces aquí vemos la persistencia del apóstol Pablo, esa imperante necesidad que él veía de que otros conociesen a su Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, bien pudo Pablo llegar a Roma después del viaje largo, podía decir una excusa, voy a tomarme unos días de vacaciones. Total, ya 3 días después él empezó a servir fielmente al Señor. Entonces, a veces, aún siendo cristianos, no es una prioridad. ¿Está? Muy bien. Entonces, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Veo mi imperfección, mi pereza espiritual, mi arrogancia, mi orgullo, pero ¿cómo me muestra la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo en estos versículos? ¿Qué versículos pensaron ustedes? ¿Qué parte de esta lectura bíblica? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí personalmente? El amor de Cristo. Ese favor inmerecido, ¿verdad? Querida Melanie, adelante. El micrófono, hermana, para que la escuchemos. Yo veo el amor de Dios en el verso 28, que dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Es hermana, ese evangelio en toda su dulzura, evangelio específico. Ahí está diciendo, sabed pues que a los gentiles ha sido enviada esta salvación de Dios y ellos sí oirán. Ustedes no escuchan, ¿verdad? Pero ellos sí escucharán. Querido José, cuéntenos qué otros versículos, qué aplicación del amor de Bueno, Cristo vemos en esta historia. Bueno, tomé como que 3 apuntes porque la historia final del libro, de hecho, aunque se centra en la misión y el conflicto, también me muestra el amor de Dios de manera muy personal a través de su fidelidad. Entonces, vamos, hay un punto, el amor que me da propósito y dignidad en la adversidad, ese es el versículo 20. Pero no quise escoger ese, el amor que persiste, que me busca y me predica, versículo 23. Y el amor que me da acceso completo, sí me gustó, el amor que me da acceso completo a su palabra, versículos 30 y 31. Aquí en el libro, de hecho, termina con una poderosa declaración de libertad que es un regalo del amor de Dios. Y estuvo Pablo 2 años enteros en su propia casa alquilada, recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo, con toda libertad, sin estorbo. Entonces, ¿qué me dice esto? Es un triunfo del amor de Dios sobre la oposición. Y esto me asegura que a pesar de las fuerzas que intentan a veces callarme de la verdad y el mensaje del reino de Dios, de Jesucristo, siempre
voy a tener un camino al acceso a esa Jerusalén celestial. Gracias, querido José. Excelente resumen. Ahí está. Podemos sintetizar la fidelidad de Dios en toda su expresión. Jamás abandonó a este siervo. No le dijo cuando hizo la conversión a Pedro, dijo, ahí te las arreglas tú. Pero él le dijo que él iba a estar con Pablo hasta el último momento de sus vidas. Y esa misma promesa es para nosotros. La fidelidad de Dios siempre está presente en cualquier circunstancia de la vida. ¿Verdad? Querida Annette, te escuchemos. Sí. ¿Sí me escucha, pastor? Clarito, adelante, hermano. Sí. El amor de Dios lo podemos ver, sí, se manifiesta en secciones, o sea, en varios puntos, la providencia y el cuidado. En Hechos 28, 11 al 15, sí, que permite a Pablo llegar seguro a Roma y encontrar hospitalidad en Malta, ¿verdad? En la larga providencia, la salvación de Dios. Y en Hechos 28, del 24 al 28, que a pesar de la dureza de corazón de los judíos, finalmente él la entrega de su mensaje a los gentiles, y en la libertad, perdón, la libertad con que Pablo puede predicar a pesar de su arresto y de todo lo que él pasó, y dirigió a muchos a recibir la salvación. Gracias, querida Annette. Excelente resumen. Muy bien. Entonces, ustedes mencionaron el versículo por versículos, ¿verdad? Vamos por el versículo 20. La esperanza de Israel, estoy sujeto a estas cadenas, ¿verdad? La esperanza de Israel era que el Mesías que Dios había prometido a su pueblo iba a llegar, y el apóstol Pablo dijo, ya llegó, ya hizo la misión, ya cumplió, ¿verdad? Predicó a Jesucristo crucificado, resucitado de entre los muertos, que cumplió perfectamente todo lo que se había dicho de él, ¿verdad? También notamos en el versículo 23 que explicaba y les testificaba solemnemente el reino de Dios desde mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, basándose en la ley y los profetas, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo estaba tan seguro del mensaje que él proclamaba, ¿verdad? Sobre la base de las escrituras, la sana doctrina, ¿verdad? Eso les decía una y otra vez. Bien decía antes nuestro hermano Adrián, el mismo mensaje que el apóstol Pablo decía en cualquier circunstancia de su vida, sea que estaba frente a las máximas autoridades del Imperio Romano, él sin temor contaba lo que Dios había hecho en sus vidas, ¿verdad? Ese mensaje del Mesías prometido, del cumplimiento de todo lo que Dios había dicho al pueblo de Israel, ¿verdad? De las profecías mesiánicas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También el versículo 27 nos muestra allí, ¿verdad?, que le llama al arrepentimiento hacia los fariseos, los judíos que estaban allí, ¿verdad? Diciéndole que si ustedes, ¿verdad?, creyeran en Cristo Jesús como su Salvador en el cumplimiento de las profecías, sus oídos fuesen destapados, ¿verdad? Sus ojos abiertos y su corazón lleno del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Pero no creen, no se arrepienten, no confían en Cristo, ¿verdad? Y después el 28, ese versículo maravilloso que nos dice que la salvación será para los gentiles, para ellos que sí reciben con toda avidez, con todo gozo, el Evangelio de salvación y vida eterna. Y concluimos la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, que Él es fiel a sus promesas. Quizás el apóstol Pablo fue perseverante en su ministerio. Quizás él se esforzaba en predicar el Evangelio, pero el que hacía posible todo eso
era nuestro Señor Jesucristo a través del poder del Evangelio, a través del poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Y es lo mismo que pasa con nosotros. Usted va y comparte con alguien el Evangelio, es porque el Espíritu Santo le está impulsando, le está dando las palabras, la fortaleza espiritual para hacerlo, ¿verdad? Querido Adrián, ¿algún comentario sobre esta pregunta o la pregunta anterior? Que pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra después de haber escuchado el dulce Evangelio, las promesas cumplidas en Cristo Jesús y la fidelidad eterna que Dios sigue mostrándonos hoy en día. Adelante, querido Adrián. Sí, pastor. A través del estudio del libro de los Hechos, cuyo personaje principal es Pedro, entre otros, ¿no? Perdón, Pablo, entre otros, podemos ver de que Pablo ha sido un muy buen apóstol, eh, pero que en medio de todo su caminar, hemos visto el sufrimiento de Pablo. Pablo ha sido azotado, Pablo ha sido encarcelado, y, y a través de lo que hemos estado viendo, siempre hemos visto que Dios lo ha respaldado, que nuestro Señor Jesús siempre ha estado ahí con él, animándolo, ¿no? Y alentándolo. Y es lo que nosotros debemos tener presente, que estando ahora en el Señor Jesús, Él siempre está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Y que debemos de perseverar, como usted ya lo mencionó, ante cualquier situación que se pueda presentar, cualquier circunstancia, tener presente que Él siempre está con nosotros porque Él ha derramado su amor en nosotros, ¿no? Y eso nos anima a seguir adelante. Que el amor del Señor es inagotable, ¿no? En nuestra vida, y es que Él nos fortalece, ¿no? En nuestras debilidades. Pedirle al Señor que seamos humildes, que sea humilde, que pueda conocerlo más a Él, ¿no? Y que pueda transformar mi carácter, que el carácter de Cristo sea reflejado en mi vida, ¿no? Gracias. Gracias, querido Adrián. Bien dicho, hermano. Escuchemos a José, luego vamos con Pedro Pablo. Sí, bueno, todas estas situaciones como que se encuentran aquí en Hechos 16, 11, 40, saco tres conclusiones. Pido claridad de propósito a pesar que estoy encadenado. Es el versículo 20, pero aquí hay una petición específica, pero no la voy a coger. Pido valentía y libertad para testificar. El verso final le digo es un testimonio de la obra de Dios, pero lo dejo aparte. Aquí sí me gusta pido ojos abiertos en mi corazón, un corazón receptivo. Si veo a Pablo, se lamentó de que algunos judíos cerraron sus ojos intencionalmente, versículo 27. ¿Cuál es mi petición? Le pido a Dios que me dé un corazón suave y un espíritu dispuesto a recibir su palabra, que no permita que el orgullo, la costumbre o los prejuicios me impida ver y entender la verdad cuando esté presente, evitando caer en la incredulidad y la parte incrédula y esa parte intencional de los demás. Gracias, querido José. Gracias por sus peticiones humildes, sinceras y bíblicas, hermano. Muchas gracias. Adelante, Pedro. Querido Pedro, el micrófono. Bueno, perdimos a Pedro. ¿Alguien más? Le pediremos, hermanos, que alguna una petición especial en gratitud por lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, por esa fidelidad, ese amor incondicional. Adelante, querida Melanie y también Maxi. Yo le pediría a Dios que Él ponga en mí esa pasión en mi corazón para poder llevar el Evangelio de la manera que lo hacía Pablo.
con esa valentía, con esa permanencia, con esa pasión por Cristo, porque él tenía pasión por Cristo, porque a pesar de todas las cosas que le acontecían, él no se detenía y permanecía siempre firme y adelante a lo que el Señor le había mandado. Amén, Y hermana querida. ese amor por las almas también, para predicar el Evangelio del Señor. Y ser constante, a pesar de las situaciones que por ahí se levanten, de no desistir o no desanimarme. Eso le pediría yo al Señor. Gracias, querida Melanie. Maxi, adelante y luego vamos con Pedro. Amén, mis hermanos. En una ocasión el Señor, los discípulos le preguntaron al Señor por qué él hablaba por parábola. Y recuerdo que se asemeja mucho por eso lo uno a esto. El Señor le dijo que él le hablaba por parábolas para que oyendo y viendo no entendieran. Y podemos ver también cómo se asemeja en la historia acá que narra Hechos capítulo 28 del 16 al 31, que habían personas que viendo y tenían el corazón endurecido, no entendían, no entendían el mensaje de la cruz, de la resurrección de Cristo, y le pediría al Señor que no sea de esas personas que oyendo la palabra no la logre entender el propósito que tiene para con cada uno de nosotros y viendo también que pueda entender. Pediría eso Gracias, también. Maxi. Gracias, hermano. Pedro, adelante, querido Pedro. Me disculpa, me sacó el sistema unos segundos. Quería hablar sobre el amor de Dios, cómo lo veo reflejado hacia mi vida y también basado en la palabra. Dios siempre se provee de instrumentos. Vemos que él utilizó a Pablo en el capítulo 9, verso 15. Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. También aclaró ahí porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Si uno mira la historia de él, sufrió, pero esto no impidió que él compartiera las buenas nuevas de salvación, hiciera su trabajo. Y esto me lleva a pensar que a lo largo de mi vida, Dios ha enviado hombres. Por ejemplo, aquí veo al pastor Nixon Vivar compartiendo esto y dice, no, la obra del Señor sigue trascendiendo década, siglo tras siglo, y mostrándonos el amor de Dios por medio de todo lo que nos sucede. Por lo tanto, veo que Dios me ama tanto. ¿Y qué me enseña esto? De que me debo esforzar, no ver los problemas, no ver los obstáculos, sino ver las oportunidades de poder servirle a Dios y ser útil para el llamado para el cual Dios nos ha separado. Entonces, querido Pedro, gracias por su hermoso comentario. Escuchemos a Wilmer, hermano, y pasamos a la siguiente pregunta. Querido Wilmer, el micrófono para que le escuchemos. Y también gracias por los chats que están aquí colocando excelentes comentarios también. Wilmer, Sí, adelante. sí, yo pediría, hermano, que Dios les dé más sabiduría y conocimiento a todos los maestros de Academia Cristo, ¿verdad? Y que les dé las fuerzas para poder capacitar a muchos. Y que nosotros tomemos en cuenta, hermano, todo el esfuerzo de que ustedes hacen para podernos enseñar la palabra de Dios. Buenas noches, Dios Gracias. les bendiga. Soy Gracias, poco para hablar, hermano. Qué linda oración. Esa vale más que el oro, hermano. Gracias, hermano. Bueno, hermanos queridos, que el Señor les conceda las peticiones humildes de su corazón y que nada en el mundo les impida el gozo de compartir con otros el Evangelio. Entonces, damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, porque ustedes son los instrumentos que Dios está utilizando para que la gran comisión se lleve a cabo allí en su comunidad, allí en su hogar, en su trabajo,
en cualquier momento donde usted esté. Recordando siempre que ni la cárcel, ni los enemigos, ni los problemas que enfrentó el apóstol Pablo, nada de eso le impidió que proclamase el evangelio de salvación y vida eterna. Quizás nos hacemos la pregunta, ¿de dónde sacó Pablo las fuerzas, la fortaleza, el coraje para compartir valientemente el evangelio? Y la única fuente es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como él mismo dice, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen en él, primero de los judíos y después de los gentiles. Allí está también nuestra confianza. Mantenemos la mirada fija en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe y salvación eterna. Recordemos que Cristo murió por usted, por mí, pagó el precio justo de nuestra redención, nos declaró justos e inocentes ante la presencia de Dios, para que hoy seamos sus instrumentos, para que a través de nosotros se lleve a cabo la gran comisión de ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que el Señor nos ha mandado en su palabra. Y ahí está la fidelidad de Dios, la promesa eterna, que Él estará con nosotros hasta el último suspiro de nuestras vidas. ¿Verdad? Eso se nos eriza la piel, eso nos da el gozo de salir y compartir con otros el Evangelio, contarle al mundo lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Qué bendito privilegio, qué alegría, ¿verdad? Muy bien, hermanos, los minutos que nos quedan vamos a hablar sobre el proyecto final, la última pregunta, la pregunta 8 de este trabajo. Y aquí está, dice, elija 2 de las estrategias de Pablo, las que le haya llamado la atención, luego explique por qué eligió esas estrategias. Entonces aquí a continuación va a estar en el proyecto final, ¿verdad? Entonces son algunas estrategias, usted va a escoger 2 nomás. Entonces van a estar A, B, C, D, E, F, G, y ahí está. Entonces una de ellas dice, Pablo llevó a cabo su misión, su obra misionera en las ciudades más estratégicas de un área. Entonces, si usted dice, me gustó esta, ¿por qué? Porque se aplica a mi vida. Yo vivo en una ciudad grande y puedo compartir el evangelio con alguien en mi ciudad. O de pronto dice, la obra de Pablo en la sinagoga sirvió como puente, para la comunidad. Aquí puede usted decir, me gusta esta estrategia porque mi propósito, mi meta es compartir el evangelio con personas que ya conocen el evangelio, que han escuchado la palabra de Dios, pero que no tienen claro el mensaje de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Pablo fue flexible en su itinerario, abierto a la guía del Señor, también es una linda estrategia. Él vio oposición y persecución como oportunidades. Nosotros en donde vivimos siempre va a haber oposición, siempre va a haber persecución, y eso empezando por nuestra propia casa, ¿verdad? Entonces a veces, como decimos, es mucho más difícil compartir la palabra de Dios con nuestros seres queridos porque nos conocen, y si de pronto ven que estamos compartiendo la palabra de Dios, van a decir, ya eres hermano, ya eres santurrón y todas esas cosas, ¿verdad? Pablo estableció iglesias con gente de diversas culturas, judíos, gentiles, pobres, ricos, de todo, ¿verdad? Pablo concentró sus fuerzas en áreas donde el evangelio no había sido aún predicado. Hermanos y hermanas en Cristo, en nuestros vecindarios, en nuestros países, hay lugares donde la gente realmente no ha escuchado el evangelio, ¿verdad? Que el Señor nos envíe allá para que nosotros compartamos el evangelio. Como dice la palabra de Dios, benditos son los pies de los que comparten el evangelio, ¿verdad?
Seguimos con las estrategias. Usted puede escoger solo dos nomás. Él no puso piedra de tropiezo ante las personas, con la excepción del mismo evangelio, ¿verdad? Él predicaba a Jesucristo. No estaba peleándose con otros, nada de eso, ¿verdad? Pablo capacitaba a otros para que lleven la obra. Vemos quienes trabajaban con Pablo. Un ejemplo claro, concreto, es Timoteo. Pablo escribió mucho a Timoteo, habla de él, del entrenamiento, de la capacitación a él para que proclame fielmente la palabra. Pablo daba seguimiento por medio de cartas, por medio de los obreros que él había capacitado y por medio de visitas personales. Entonces él escribió las cartas. Tenemos 13 cartas en el Nuevo Testamento que él escribió a las congregaciones y también a los líderes que había dejado en los diferentes lugares. Trabajaba en equipo. No podemos hacer la obra misionera por nosotros solos, pero la idea es capacitarnos. Mientras más capacitamos, más personas estarán compartiendo el Evangelio con otros, ¿verdad? Entonces esa es la idea, esa es nuestra misión en Academia Cristo, y damos gracias postrados de rodillas al Señor que nos concede este bendito privilegio de trabajar junto a ustedes en la expansión del reino de los cielos, compartiendo el Evangelio. Amados y amadas, ha llegado el momento del proyecto final. Entonces, hay dos formas de entregar el proyecto final. Bueno, formas de entregar el proyecto final: documento de Word o PDF. También pueden enviar unas fotitos, ¿verdad? Bajan el documento, imprimen el documento, mejor dicho, van llenando con una pluma, con un bolígrafo, y luego toman una fotito y me mandan el proyecto final. Pueden enviarme a mi WhatsApp personal. También voy a proveerles mi correo electrónico, como ustedes deseen. La fecha límite será 2 semanas a partir de hoy, si no me fallan las matemáticas. Sería el miércoles 8 de octubre hasta las 11:59 de la noche. No, mentira. No, el miércoles 8 de octubre será la fecha límite, ¿verdad? Entonces ya vayan trabajando en su proyecto final. Anhelo tanto recibir los proyectos de cada uno de ustedes. Ese proyecto va a ser como un repaso para ustedes, para que se recuerden lo que aprendimos acá, y así también van cumpliendo con el trabajo. La última parte, la sección B de este curso, tiene una pequeña aplicación de lo que aprendimos nosotros. Usted va a leer la historia de Hechos 28, 26 al 40, y esta linda historia de Felipe y el etíope, ¿verdad? Entonces va a leerlo, va a aplicar a su vida, y aquí va a ver qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en la última parte, las 4 preguntas de consolidar, pero sin la primera pregunta, ¿verdad? Entonces aquí ve el pecado. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si el Señor nos hubiera concedido el privilegio de compartir el Evangelio? ¿Hubiéramos puesto alguna excusa o algo? ¿Verdad? Ustedes van a ver eso entre la conversación que hizo Felipe con el etíope, con este eunuco. También vamos a ver que no siempre somos pacientes. Cuando alguien no nos entiende, rápidamente nos incomodamos, ¿verdad? Esos también son pecados. Abajo en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para mí. El Señor provee mensajeros, como bien decíamos, ¿verdad? Felipe llegó ahí, se puso a conversar con este eunuco. Él estaba leyendo el libro de Isaías, no entendía nada, pero Felipe le explicó de una forma maravillosa, y hablaba sobre el Mesías prometido, el Salvador del mundo, y vemos después frutos maravillosos de fe,
del eunuco dijo, ahí hay agua, mire, ¿qué impide que yo sea bautizado? Una hermosa historia. Y al fin, que pediré que Dios obre en mi vida, que seamos como Felipe, ¿verdad? Que el Señor nos lleve a compartir el Evangelio con paciencia, con amor, con empatía hacia los demás. Muy bien, tienen una tarea gigante, terminar con el proyecto final. Entonces, esa va a ser la tarea de aquí en adelante. Y cualquier duda, cualquier preguntita que ustedes tengan, con toda confianza estoy aquí para servirles. Muy bien. Próximos cursos. El 8 de octubre comienza la Biblia, la obra del Salvador. Es un hermoso curso que habla de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad? 20 de octubre, la Biblia en el principio. Comienzan las clases para que ustedes continúen en los estudios en la academia. Bueno, y el anuncio final es entre el lunes y martes. Esto es para los estudiantes nuevos, para los estudiantes que hoy terminan su primer curso. El profesor Luke Belke, el director académico, les va a agregar a ustedes a un grupo oficial. Entonces, él lo va a hacer entre el lunes y el martes. Le va a enviar un enlace para que ustedes lo bajen, ¿verdad? Este es solamente para los estudiantes nuevos, para los estudiantes que tomaron por primera vez este curso. Para los demás estudiantes no tienen que preocuparse, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ya son parte de ese grupo oficial, van a recibir la información de las clases que van a recibir, del profesor que les va a dictar la clase, el curso que van a tomar, el horario que van a tener la clase y así toda la información. Pero entre el lunes y el martes el profesor Luke Belke les va a enviar un enlace para que ustedes accedan a ese grupo oficial y continúen estudiando con nosotros. Entonces, esa es la información. Cerremos con una oración y luego nos despedimos. Padre Celestial, bendito Dios de rodillas, personalmente te doy gracias por este bendito privilegio que me has concedido de estudiar tu palabra con mis hermanos y hermanas en este curso. Te damos gracias, Señor, porque nos has llevado a través del libro de Hechos. Hemos aprendido mucho de ti, de tu fidelidad, Padre Celestial, sobre todas las cosas, de ese amor inmerecido que nos muestras a cada uno de nosotros. Bendito Dios, que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido. Señor, llénanos de alegría, de confianza, de la certeza de que somos tus hijos, perdonados de todas nuestras iniquidades, de todos nuestros pecados, lavados, comprados con la sangre de Cristo, declarados justos e inocentes ante tu presencia. Señor, que el día de mañana tú nos des las oportunidades para compartir con muchos el Evangelio, que le contemos al mundo la historia de Jesucristo, esa historia divina, maravillosa, que cambió nuestras vidas de adentro hacia afuera para que hoy seamos tus hijos, seamos tus mensajeros, seamos tus instrumentos como lo usaste al apóstol Pablo. Y al fin concluimos, Señor, dándote gracias por tu fidelidad, por tus promesas, que siempre estás con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas y concédenos, Señor, un pronto reencuentro para que continuemos estudiando diligentemente tu palabra. Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Excelente, hermanos queridos, de mi parte, yo les agradezco infinitamente su paciencia, su participación y esa fidelidad maravillosa que ustedes tienen de estudiar diligentemente la palabra de Dios. Sigan estudiando en la academia, sigan preparándose para que compartan con otros el Evangelio. Muchísimas gracias. Bendiciones grandes desde lo alto para cada uno de ustedes y para sus familiares también. Entonces, muchas gracias de manera efusiva, cordial a ustedes por su
por su amabilidad, por su paciencia, por su participación y por estar siempre pendiente a las clases. Gracias, pastor. Buenas noches. Gracias, Pastor Nixon. Yo le Muchas bendiga. Buenas gracias. noches a todos. Gracias, Gracias y querido. paz Pastor para Nixon. usted y los Que me- hermanos. Gracias y Buenas paz. noches, pastor. Buenas noches de Buenas acá de noches, Costa querido Rica. Que Dios me Marcial. lo guarde y que Dios me lo bendiga. Igualmente Pastor a y usted. maestro Nixon, Dios lo bendiga. Gracias, Dios le querido Pablo. bendiga. Con Un placer con nosotros estas ustedes a hermosas todos. Dios le bendiga, enseñanzas. profesor. Melanie, Héctor, Buenas noches, Adrián, pastor. Maxi, Jimmy, Ricarda, Wilmer, Mateo, Dios le bendiga, Emanuel, pastor. Carlos Alberto, Anet, a todos. Jimmy, querido, muchas gracias. Y Pastor, me despido de usted con 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, Amén. hermano. Muchísimas gracias. Amén, Qué amén, mejor, amén. qué mejor Bendiciones. que cerrar la clase con ese hermoso pasaje bíblico. Dios les bendiga. Buenas noches, nos veremos Buenas pronto. noches a Estaremos todos. comunicándonos con el proyecto final. Entonces, cualquier cosita, después les voy a enviar la grabación y también el correo electrónico para que me hagan llegar su trabajo. Ya. Alabado, Señor.